La Viquina, la historia detrás de la letra. Seguramente, al igual que yo, has cantado La Viquina de Luis Miguel más de una vez, y tal vez te has preguntado también quién es La Viquina y por qué pasa sus noches llorando por él. Comencemos. Transcurría el año de 1964, un año en el que se estrenaron 381 películas, de las cuales 120 fueron producciones estadounidenses, 82 fueron producciones mexicanas, 27 inglesas y el resto de diversas nacionalidades. Y una de las 82 producciones mexicanas de ese año fue El Gallo de Oro, protagonizada por Ignacio López Tarso y Lucha Villa. En el ámbito político, el gobierno de Adolfo López Mateos estaba por terminar, para dar paso al sangriento gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. En la radio sonaba Paraba Papá, de Rocío Dúrcal, y lideraba el ranking de la revista Billboard. Sin embargo, un violinista, arreglista, productor discográfico y compositor mexicano llamado Rubén Fuentes, el cual se encontraba dirigiendo RCA Víctor de México, empresa que años después se convertiría en Sony Music. Como productor fue sumamente exitoso, pero lo era aún más como compositor. Hay un par de teorías acerca de cuál fue la inspiración de Rubén Fuentes para escribir tan magnífica canción. La primera es la siguiente. Como toda leyenda, esta historia no tiene registro alguno, pero se cuenta que a inicios del siglo XX, durante la sangrienta y desgarradora Guerra de los Cristeros, en donde la Iglesia Católica se alzó en armas contra el gobierno para defender la libertad de culto. Todo comenzó en Jalisco, una noche fría y una tormenta implacable. Un campesino siguió la ruta de un meteorito que lo llevaría directo hasta una pequeña bebé, recién nacida, abandonada a su suerte. El campesino, conmovido, llevó a la bebé hasta su humilde casa, donde su esposa la cuidó como si fuera suya. Al día siguiente, Pedro, el campesino, fue a contarle lo sucedido al padre Gonzalo, pues quería un consejo para saber qué hacer ante la situación. De esta manera, el padre Gonzalo le dijo a todo el pueblo que se había hallado a una bebé la noche anterior, para ver si los padres aparecían. Pero al no obtener respuesta, decidieron enviarla a un convento con las madres carmelitas. Pasaron los años y la bebé creció convirtiéndose en una mujer sumamente bella, y esa belleza física era notable ante todo el pueblo. Sus ojos azules tenían un brillo espectacular e hipnotizante, y resaltaban ante la negrura de su cabello. Fue bautizada como Carmela. Con el paso del tiempo, la paz apacible del pueblo se convirtió en una zona de guerra, a raíz de los problemas de la Iglesia Católica con el Estado en 1925. Cuando el presidente Elías Calles tomaba el poder, cambió la vida entera de esta hermosa mujer. El ejército entró al convento y asesinaron a la madre superiora con un tiro de gracia. Carmen, sin escapatoria, fue llevada por el capitán Humberto Ruiz y encerrada por 17 años sin conocer de la vida y sufriendo los más terribles abusos. Sin entender por qué ocurrían los hechos, su único deseo era morir antes de continuar con el martirio. Y como una defensa de la naturaleza, Carmela se desvaneció y cayó al suelo. Lo primero que la Viquina vio tras despertar fueron los ojos del capitán Humberto Díaz. Ella trató de levantarse,
pero él se lo limpió y le trajo agua mientras la limpiaba con un pañuelo. Pasaron muchas lunas y el capitán se volvió sumamente amable con ella. Sin embargo, no cruzaban palabras al pesar de intentar romper el hielo. Luego de 3 estaciones, el capitán la cargó y la llevó a un lugar más acogedor, ante las llamas de una chimenea. Él le besó tiernamente las manos y llorando desesperado le pidió perdón por todo lo que la viquina había pasado. El capitán, después de eso, se fue y la dejó sola para siempre. Pasó el tiempo y ella caminaba por varios pueblos para hacer trabajos domésticos. Ningún hombre podía acercársele, pues su reacción era como la de una fiera ante cualquier insinuación. Esto debido a todos los abusos de los que fue víctima años atrás. La leyenda narra que volvió a verse con el capitán y solo esa vez volvió a sonreír. No le dijo nada, pero aceptó seguir por el mismo camino que él. Finalmente, en una noche de amor desmesurado e incomparable con el capitán, al amanecer, la viquina salió del lugar y subió a la parte más alta de una montaña, y como la última estrella de anochecer, se perdió en la inmensidad del firmamento. Se dice que esta fue la historia en la que se basó Rubén Fuentes para escribir la canción, algo que me hace mucho sentido, ya que en la primera estrofa dice lo siguiente: solitaria camina la viquina y la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena. Dicen que tiene una pena. Altanera, preciosa y orgullosa. No permite la quieran consolar. En esta parte habla sobre la postura que mantenía Carmela. Hace alusión a su belleza y a que no permite que ningún otro hombre consuele su llanto o sus penas. Pasa luciendo su real majestad. Justo en esta frase vuelve a hacer mención a la actitud que Carmela tenía, como si fuera de la realeza. Pasa, camina y nos mira sin vernos amar. Desde mi perspectiva se refiere a que voltea a ver a los hombres de manera natural. Sin embargo, los ignora y hace como si no los hubiera visto, siguiendo con su camino. En la parte del coro dice lo siguiente: la viquina tiene pena y dolor. La viquina no conoce el amor. Nuevamente vuelve a hacer mención al dolor, que difícilmente puede ocultar, y evidentemente por la difícil vida que ha tenido, no conoce el amor familiar ni tampoco de una pareja. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Aquí nuevamente se recalca lo que ya se mencionó anteriormente. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él. En esta parte de la canción se refiere al capitán Humberto Díaz, que parecía amar a Carmela, mas sin embargo decidió irse y por esa razón llora por las noches al recordarlo. Posteriormente se vuelve a repetir la segunda parte de la canción. Y ahora, la canción toma más sentido, ¿cierto? Sin embargo, la segunda teoría dice que después de un paseo por la playa, donde su hijo le comentó que las mujeres que llevaban bikinis deberían llamarse viquinas, de ahí surgió el título de la canción. Otra versión más, contada por el propio Rubén Fuentes, afirma que primero compuso la versión instrumental y se la dio a Juan García Esquivel. Este la llamó The Beginning, lo que significa el inicio en español, y más tarde
ese título en inglés fue deformado hasta convertirse en La Bikina. En lo personal, me gusta más la primera historia, aunque al final solo el compositor sabe de dónde nació la inspiración. Lo cierto es que es una canción muy popular y se ha convertido en una pieza fundamental del playlist del 15 de septiembre. Después de esto, ya sabes por qué La Bikina pasa sus noches llorando por él.